Escuchas a Pivot ES, la voz digital de Changemaker Foundation, un podcast transmedia que conecta a profesionales, académicos y a líderes de comunidades rurales, urbanas y del extranjero. Conversamos sobre el quehacer y el bienestar colectivo. Conecta con nosotros a través de www.pivot-es.com y búscanos en las plataformas digitales. Desde Puerto Rico, escuchas Pivot ES con nuestro episodio El trabajo social en tiempos del cambio climático. Soy Marieli Rivera y me acompaña la doctora Yolanda Machado Escudero desde Jacksonville, Florida, educadora, trabajadora social y profesora universitaria. Sus aportaciones en los temas de etnicidad, justicia social, comunidades latinas y género son pilares para su éxito académico y profesional. Así que le doy la bienvenida a mi colega y amiga Yolanda. ¿Cómo estás? Muy bien, Marieli, buenos días y gracias por la invitación que me has hecho hoy para hablar contigo. Estamos muy bien. Gracias por aceptar este reto. Sé que estamos con nuestras vidas ocupadas, pero aquí estamos y era importante. Te comento, Yolanda, que este episodio está disponible a través de www.pivot-es.com y que contamos ya con más de 168 episodios gratuitos digitales en interfaz con Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon y YouTube. Y por supuesto, para conocer más sobre nuestra historia, te invito a leer la versión ebook o impresa de Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, disponible en librerías locales y nacionales. Por supuesto, antes de conversar sobre el tema que nos ocupa, que es un tema súper importante, quisiéramos saber un poquito más de ti. Nosotros, en nuestra experiencia de habernos conocido a través de la vida universitaria en Madrid, hemos creado un vínculo solidario estando tú desde la diáspora ahora, que por supuesto la distancia es simplemente eso mismo, una distancia porque no nos desconectamos. Tu valioso trabajo, por supuesto, nos permite aprender y desaprender. Y claro, siempre queremos saber un poco más de la persona, más allá de la parte profesional, algo personal. Y nos gustaría saber qué lugar en el mundo que luego de tu visitarlo ahora se ha convertido en una parte vital de tus recuerdos y por qué. Wow, pues han sido tantos lugares de verdad que tienen dejan algo, ¿no? Dejan una huella, siembran una semilla. Yo te puedo decir de lugares y que lo que me falta, ¿verdad? Por visitar en esta vida. Pero uno de los lugares que yo aprendí mucho, mucho en muy poco tiempo fue Costa Rica. En Costa Rica, que es un lugar parecido a Puerto Rico en tamaño, en la cultura, el idioma, la gente, su gente, ¿no? Gente muy linda y muy amable. Tienen un amor por la naturaleza y el ambiente y por proteger lo que se les ha dado, ¿no? En su territorio. Y me cambió porque nosotros en Puerto Rico todavía nos falta mucho, ¿no? Por aprender a valorar, a amar, a cuidar y preservar esos recursos naturales que tenemos, que todo el mundo admira y que muchas veces lo damos por sentado, como que va a estar ahí por siempre. Y ahora con este trauma colectivo del cambio climático nos estamos dando cuenta, ¿no? Abriendo los ojos. Esperamos que no sea muy tarde para decir, wow, tenemos que cambiar, ¿no? De cambiar nuestra conciencia, nuestra visión de mundo, nuestro estilo de vida, que es totalmente inapropiado para los que viven en una isla tan pequeña. Y aunque ya yo no vivo en Puerto Rico, yo tengo la mitad de mi familia todavía allí y anhelo volver algún día, ¿no? Anhelo siempre regresar a un Puerto Rico donde la gente tenga esa conciencia, ¿no? Crítica de cuidar su ambiente en todos los sentidos, ¿no? Todo lo que es vida, todo lo que vive, que no es solamente la calidad de vida de los humanos, sino de los seres que nos rodean, ¿no? La fauna, la flora, el océano, el aire,
todo esto que aporta a nuestra calidad de vida. Así que de muchos sitios que he estado, yo diría que en Costa Rica es donde yo diría, wow, yo pudiera vivir aquí conectada, ¿no? Conectada con lo que es la vida en armonía. Yo coincido contigo, estuve también en Costa Rica y sentí esa misma sensación de respeto y de una armonía con la que ellos mantienen esa convivencia con la naturaleza, porque se ha convertido en su pilar. Ellos giran en torno a esa naturaleza y como tú muy bien dices que vamos a hablar ahora un poco del tema del cambio climático, pues sí, es un asunto que es preocupante y que tenemos que, pues, ya desde antes tomar acción, ¿verdad? No es ahora, es estar tomando acciones para poder preservar y porque es nuestra casa, es nuestro hábitat, pero sí, tienes razón con Costa Rica tiene esas características muy, muy especiales que se notan en eso, en las personas son las que lo comunican, así que me encanta que hayas comentado que te gustó dentro de tantas experiencias Costa Rica. Asimismo, fíjate, he leído algunos de tus trabajos bastante recientes y en estos tiempos de las intersecciones con la comunicación digital, amerita que conversemos sobre el trabajo social y cómo propulsar esa justicia a tenor con el impacto del cambio climático. Yo quería empezar porque tú pudieses definir el rol del trabajo social a raíz de ese impacto que genera, por ejemplo, de inquietudes, el cambio climático en las sociedades. Ciertamente. Y hay tela de dónde cortar en esto, porque yo llevo 30 años como trabajadora social y este tema no se habla en las clases, por lo menos cuando yo tomaba mis clases en la UPR de trabajo social, el tema del ambiente no era necesariamente parte de nuestros cursos. Pues no era una prioridad. Incluso cuando me mudé al continente, hace, wow, 16 años, y tampoco era algo tan importante, pero donde yo llegué a vivir, estaban quejándose porque tenían problemas con lo que le llaman aquí mountain top removal, que es el removimiento del tope de la montaña para extraer minerales, en el caso del carbón, ¿no? El coal mining. Y la degradación ambiental tan brutal que provocaba eso, la razón por la que estaban haciendo eso, y en Puerto Rico casi pasó eso hace 40 años, pero gracias a Dios no pasó, pues estaba destruyendo el hábitat, ¿no? El ecosistema, la calidad de vida de la gente que muchos los que viven en Apalacha sabrán que son gente pobre, son gente muy pobre que crecieron en las minas de carbón, o crecieron cortando árboles, o crecieron de la pesca de los ríos. O sea, que son gente que mantiene un estilo de vida bien sencillo y humilde y estaban empezando a tener serios problemas, no solo con la contaminación de las aguas de los ríos, la contaminación del suelo, pero también su salud se estaba afectando. Hay mucha gente con problemas respiratorios, ¿no? Y cáncer. So, lo que hizo la comunidad, yo estaba de observadora, ¿no? De facilitadora, yo vine por otros problemas en la comunidad y esto se fue convirtiendo como que en el tema, ¿no? Yo llevaba estudiantes de práctica a visitar estas comunidades que muchas de ellas parecen pueblos fantasmas, abandonados, porque ya el coal mining pues ya no es la industria principal de estos sitios. El lugar es hermoso, que me recuerda muchísimo a las montañas de Puerto Rico. Yo creo que por eso tuve esa conexión con ellos, porque tienen su música bluegrass, que es música autóctona, sus comidas son de allí, y te reciben también como en familia, ¿no? Son gente muy como nosotros, mi casa es tu casa, ¿no? Entonces, pues, me tomé mucho apego a esas comunidades y ahí fue que empecé a tener más curiosidad por el ambiente. Ese año que yo me mudé a Virginia, había pasado ya un año de Katrina, este terrible huracán que afectó Nueva Orleans, y en los programas de trabajo social empezamos a hablar de estos temas, ¿no? Cómo los huracanes habían cambiado el panorama, ¿no? La vida para siempre de un montón de personas, la pérdida de vida, la pérdida de lo que tú eres, ¿no? De tu identidad, porque muchos tuvieron que irse y no han podido regresar casi 20 años después. O sea que ese fue como que un inicio para mí, ¿no? Como que explorar qué es
la contaminación ambiental. En aquel tiempo estaba Al Gore hablando de estos temas. A tiempo atrás yo conocía Greenpeace, yo conocía Sierra Club. Yo creo que fue como que una cosa juntándose con la otra, Marieli. Y de repente me vi haciendo un trabajo comunitario en cosas que no parecía que era trabajo social, pero al tú estar con la gente, al tú ser facilitador de esos procesos y prácticamente, ¿no? Organizar un rally alrededor de estos problemas y hablar con los legisladores y llevar gente al Capitolio, ya tú dices, bueno, pues esto a mí no me parece otra cosa que es trabajo social bregando con la justicia ambiental. Y es interesante porque al traer en que vamos a hablar ahora de este compartir que hacemos con los estudiantes, que tradicionalmente el tema de las prácticas comunitarias, pues a veces se quedan soslayadas en asuntos de horas voluntarias y más bien es como para cumplir con un componente, pero en la experiencia tuya y mía, nosotras hemos empezado a darnos cuenta que eso hay que transformarlo y se ha ido transformando en la medida en que los acercamos y las acercamos a que verdaderamente se convierta en un pilar también para sus vidas y para su carrera profesional y que utilicen las destrezas que se aprenden, porque tú acabas de decirlo, ya estamos llevando gente o al Capitolio o facilitando para que hayan reuniones, ¿verdad? Con las personas clave y ya ahí hay un componente directo del trabajo social, que es parte de ese aspecto formativo que me gustaría que hablaras cuando entonces introduces esta nueva experiencia y qué experiencia tuviste desde la perspectiva de los estudiantes mirando sobre estas realidades que son tal vez nuevas en ese momento, ya no son nuevas, pero que son acercamientos distintos. Sí, yo te puedo decir que en un principio, y depende también del contexto, ¿no? Porque para mucha gente que nunca ha sido impactada por cambio climático, para ellos esto no es una realidad. Entonces no lo pueden percibir como que es un problema de ellos. Entonces, pero los que sí han estado afectados, pues rápidamente es un despertar de la conciencia, ¿no? Y entonces toman acción y crean sus papers alrededor de estos temas, quieren ser parte de, ¿no? El cambio y buscan más, ¿no? Como que ya dicen, ah, no, pues esto es importante. Por otro lado, hay estudiantes que, la mayoría, los estudiantes que vienen a trabajo social están buscando ser clínicos, lo que le llaman el license clínico. Ah, entonces es como decir, esto o lo otro, o lo uno o lo otro, no puedo hacer las dos cosas. Para mí eso es totalmente absurdo. Yo entiendo que si tú no insertas estos temas en mucha de la gente que viene a verte a terapia clínica, estás limitando, ¿no? La posibilidad de que esta persona descubra que, wow, a mí mi problema puede estar relacionado con esta situación del cambio climático, la justicia ambiental, etcétera. Y entonces ahí es que decimos, si nosotros no somos ese facilitador, ¿no? Ese educador en el lugar que estemos, no importa que sea un centro de terapia, no importa que sea un salón de clase, es llevar el mensaje. Y yo creo que ese ha sido mi trabajo, ¿no? Llevar el mensaje, crear conciencia, ¿no? Y esto ha sido para mí bonito, ¿no? Es algo que yo he visto que si lo pongo en el currículo, por lo menos en una clase, yo no he dado todavía, tengo una preparada, una clase totalmente dedicada a justicia ambiental, ecología, del trabajo social, y hay tanta información ya publicada sobre esto, pero siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay algo que crea incertidumbre, crea curiosidad, y por eso es que en la parte investigativa también, pues yo he empezado a hacer unos pininos tratando de conectar, ¿no? Porque es inevitable, ¿no? Cuando vemos que somos parte de esto y no podemos quitarnos ahora. Los estudiantes, por ejemplo, en una clase reciente, los pusimos a pensar sobre asuntos en sus internados o en su vida diaria que estuvieran relacionados con el ambiente y la contaminación ambiental. Y ahí es que ellos empiezan a ver los temas. Por ejemplo, hay un estudiante en mi salón que es surfer. Y el surfer, sabes que en Puerto Rico los surfers son los defensores de la playa. Y él empezó a sacar muchos temas de lo que él ve en las playas y cómo él quiere proteger las playas.
Tenemos también un ejemplo de una muchacha que hace kayaking y son, pues, personas que ven en los días que ellos se van a hacer sus actividades el deterioro, ¿no? La basura, peces muertos. Y estos que no participan en actividades que son al aire libre, outdoor living, como le decimos acá, pues tienen menos oportunidades de reconocerlo. Pero nosotros lo reconocemos a través de los desiertos de comida, que aquí le llamamos food deserts, cuando no hay un lugar donde estas familias puedan comprar productos frescos, vegetales frescos. Eso es injusticia ambiental y mucha gente no lo visualiza así. El que no tengas una transportación fija que puedas confiar, ¿no? Reliable. Eso es injusticia ambiental, porque entonces tienes una desventaja, tienes que caminar al sol o a la lluvia o a la nieve o al frío o al calor y eso te limita también en cuanto a tu estilo de vida y lo que haces diariamente. Esos son algunos ejemplos que los estudiantes entonces dijeron, oh, eso es también injusticia ambiental y cómo se convierte entonces en un problema de trabajo social. Y ahí estás trayendo un punto interesante que es la transformación cultural de la propia enseñanza y del acercamiento a la investigación, pensando en la disciplina del trabajo social desde otras intersecciones. Y yo creo que ahí es que viene, ¿verdad?, el componente de aportar de que ya las profesiones o las disciplinas no necesariamente podemos verlas o medirlas totalmente independizadas, exclusivamente especializadas, porque conectan con otros aspectos que, por supuesto, están en el microcosmos completo de la sociedad. Así que me encanta escuchar que se han hecho esos acercamientos y que los estudiantes lo pueden visualizar, porque pienso entonces que sí, que pueden convertirlo en algo práctico para sus vidas y que pueden también aportar a la dedicación a los temas, especialmente cuando hablamos también de investigar. Así que eso me parece interesante. Ahorita mencionabas que estabas haciendo unos pininos en algunos próximos proyectos. Me gustaría que, no que tal vez, ¿verdad? Dijeras todo el concepto del proyecto, pero ¿qué estás buscando hacer? ¿Qué te gustaría investigar o qué te gustaría presentar a nivel de propuesta de trabajo? Mira, me genera mucha curiosidad porque me toca de cerca, ¿no? La cuestión de lo que le llamamos acá el climate grief, ¿no? Es la pérdida del duelo del cambio climático. Es difícil traducirlo, pero es eso. Lo que mucha gente está viviendo en Puerto Rico y en muchos otros lugares ahora mismo sobre cómo poderse explicar el cómo se sienten después de un evento catastrófico de la naturaleza o un impacto que aunque fuera provocado por el humano, pues les cambia la vida. Y estos temas han sido estudiados por la perspectiva de salud mental, también desde la perspectiva socioeconómica, desde la perspectiva geopolítica. En el aspecto comunitario, es donde yo quiero entrar. Yo soy una macro social worker, eso no me cabe duda. Aunque he sido terapista también en algunos momentos de mi vida a nivel individual y de familia, creo que me identifico mucho más con el cliente que es la comunidad. Entonces, mi familia que viene del área sur de Puerto Rico, específicamente Ponce y Santa Isabel, donde tengo mucha familia, la gente de Santa Isabel ha pasado muchas situaciones que tienen que ver con el cambio ambiental, con el cambio climático y la justicia ambiental. El agua que viene en estas comunidades, yo no sé si saben ustedes, pero viene de sumideros. Y son sumideros que han sido amenazados muchas veces por distintos proyectos, el gasoducto, la siembra, ¿no? También que contamina el agua que se lleva a las casas. En donde vive mi papá y viven la mayoría de sus 10 hermanos, consiguen su agua a través de uno de estos acuíferos. Pero ¿qué pasa? Que el mar está tan cerca de donde ellos viven que el agua se empezó a salinizar. Ya no podían tomar el agua de su pluma, de la llave del grifo, eh, lo cual los obligó a tener que crear alcantarillado. El alcantarillado allí no está completo, es un alcantarillado ahí muy mal hecho, y el agua nunca llega. El agua es un chorrito, ¿no?
Y a veces viene y a veces no. Y la gente se empieza a acostumbrar a eso, lo vuelven como parte de su norma. Cuando yo escucho que tú dices de la luz, que se va la luz, que hoy no va a haber luz, que mañana, es un estrés que se va normalizando, ¿no? Y llega al punto de decir, bueno, pues así es como vivimos aquí. Y para mi papá y sus hermanos, que son personas ya entrando a la tercera edad, él dice que no está viejo, pero tiene 81 años, tenemos a gente que está, ¿no? Cargando botes de agua, baldes de agua para cocinar, para limpiar, para bañarse, para beber. Si tú me dices a mí que eso no es un problema del cambio climático, pues no sé lo que es. Encima de estos problemas que hay en esa comunidad, hubo un intento de hacer un hotel en esa playa donde ellos viven, y no sé si ustedes escucharon sobre eso, un proyecto ecoturístico, disque ecoturístico. Sí, ha sido parte de las discusiones, especialmente este año. Hemos tenido bastantes discusiones y bastantes intervenciones que han puesto sobre la mesa las realidades como esas que tú estás explicando. Sí. Ahí fue que yo dije, un momentito, si mi familia está pasando por una situación como esta, donde lo que le han querido quitar no solo el acceso al agua, no solo su pequeño terreno donde han vivido toda su vida, y ahora viene esta gente de otra parte a gentrificar, ¿no? A cambiarte, aunque sea una monótona vida, y la playa no es la más bonita, pero es la playa de ellos. Entonces, yo pude presenciar eso a través de unos cierto tiempo que me quedé con mi papá y sus hermanos, que fueron parte de la voz de alerta, ¿no? De que esto está pasando, hay que detenerlo. Empezaron a reunir a la comunidad, empezaron a hacer todas estas cosas de una iniciativa tan bonita, ¿no? Que ya son una comunidad que siempre están pendientes el uno del otro, pero esto los obligó a unirse mucho más y lograron detener ese proyecto. O sea, una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo me di cuenta que esto sigue pasando en cada pueblito, en cada playita, en cada área. Es como que se va regando, ¿no? Y como pólvora, y digo, bueno, ¿y qué sabemos de todo esto? Y mi proyecto sería como buscar cómo otras comunidades caribeñas lo están haciendo, porque este no es un problema exclusivo de nosotros, y los puertorriqueños y otros isleños están pagando por toda esta degradación ambiental que estamos viviendo, ¿no? Nos llega todo lo negativo, nos llegan los huracanes ya, categoría no sabemos, pero entonces, ¿cómo podemos trabajar en conjunto como una comunidad antillana y caribeña para detener esto? Por ahí es que va, todavía no tengo claro lo que va a hacer, pero creo que es algo que tengo pendiente como asignatura. ¿Qué otros hermanos caribeños están haciendo? ¿Qué podemos hacer como grupo de islas para protegernos y preservar lo poquito que nos queda? Eso me parece estupendo y te convoco a que trabajemos en conjunto. Tengo también algunas investigaciones que trabajamos con otros grupos, así que podría compartírtelas, pero me encantaría y si surge la oportunidad de presentar el conceptual, porque es algo que uno va trabajando y revisando hasta que, ¿verdad?, lo termina y yo pienso que nunca lo termina, pero por lo menos tenemos un punto de partida para establecer el argumento. Pongo a la disposición el podcast para poderlo discutir y crear hasta una mesa de diálogo, un foro de diálogo sobre estos temas con algunas personas que estén, como tú muy bien comentas, en las Antillas, trabajando con situaciones que deben ser similares y que también están buscando alternativas para plantearlo desde la perspectiva de la justicia social. Así que eso me encanta. Me parece que se une totalmente a una transformación del acercamiento al trabajo social y que es la esencia verdaderamente del corazón del trabajo social. Así que tenemos mucha tela por cortar. Quiero de verdad agradecerte tu tiempo. Ha sido maravilloso. Me encantaría que le pudieras comentar a la audiencia dónde pueden comunicarse contigo en caso de que quieran escribirte, conectar contigo. Claro que sí. Mi correo electrónico, yolanda.machado, todo minúscula, unf.edu. Ese es mi email en la Universidad de North Florida, que está en Jacksonville, aquí a la orden.
esa es mi vía de comunicarme con todo el mundo. Y acá, siempre a la orden. O sea, Jacksonville es una ciudad que yo estoy empezando a entender. Es una ciudad bien similar a San Juan, digamos, ¿no? Con el mar allá al lado, con todas estas necesidades que tenemos, con toda esta gente que quiere trabajar interdisciplinariamente. Y creo que hay una alta población aquí de puertorriqueños que estoy empezando a conocer, que se pueden hacer muchas cosas innovadoras desde la diáspora puertorriqueña y que puede impactar también a los hermanos que viven en la isla. De acuerdo contigo, vamos a colocar esa dirección electrónica en los comentarios donde nosotros presentamos un resumen en español y en inglés cortito del podcast y luego eso va a estar disponible en nuestra biblioteca digital junto a este audio. Así que de verdad muchas gracias por tu tiempo y por supuesto te invito a que conectes con Changemaker Foundation. La aceleradora Pivot es uno de nuestros proyectos que ha estado trabajando durante este año y por supuesto nos pueden conectar con nosotros a través de www.thechangemakerfoundation.org. Seguimos pivoteando. Hasta la próxima.